Muy buenos días. Vamos entonces a continuar con nuestra clase de termodinámica. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la primera ley de la termodinámica para volúmenes de control. Entonces, ya estamos compartiendo pantalla. Voy a maximizar acá para que se vea mejor. Entonces, la semana pasada estudiamos la primera ley de la termodinámica para masas de control. Es decir, en las masas de control, la masa permanece constante. Aunque no hay intercambio de masa con el medio ambiente o con el entorno, sí existe intercambio de calor y se puede realizar trabajo. Por ejemplo, hemos analizado casos de sistemas cilindro-pistón, donde la masa contenida entre el cilindro y el pistón no cambia. Por eso es que hablamos de masa de control, porque la masa permanece constante. Y hemos planteado que en esencia la primera ley de la termodinámica se escribe de esta forma. La variación de la energía interna es igual a Q menos W. Es decir, la variación de la energía interna en el sistema está en forma de calor y trabajo. Recordando que el calor es positivo si se añade calor al sistema y es negativo si el calor sale del sistema. El trabajo es positivo si el sistema realiza trabajo y es negativo si se le aplica trabajo al sistema. Y dimos algunos ejemplos. Por ejemplo, se considera que el calor es negativo cuando sale del sistema. ¿Cómo es esto? Que el sistema pierde calor y lo transfiere hacia el medio ambiente. Pero es positivo si yo añado calor al sistema, por ejemplo, en forma de un combustible. Y es el ejemplo de las máquinas de vapor, que si yo añado carbón a la caldera, el carbón tiene un poder calorífico. Y ese poder calorífico yo lo utilizo para calentar el agua y generar vapor. Y dijimos que el trabajo es positivo cuando, por ejemplo, en una turbina yo expando el vapor y aprovecho ese vapor para generar trabajo. En cambio, que en un compresor o en una turbina, en una bomba, perdón, yo lo que estoy haciendo es añadir energía al fluido. Entonces, ese es un trabajo añadido, por tanto se considera que es negativo. También hablamos que cuando un sistema realiza trabajo al pasar de un estado inicial a un estado final, de un estado 1 a un estado 2, se puede escribir la primera ley en función de la entalpía. Y la entalpía dijimos que es una propiedad dada por la suma de la energía interna más la presión por el volumen específico. Un volumen de control, a diferencia de la masa de control, es un área, es una extracción matemática que yo hago, donde yo diseño una superficie de control y a lo largo de esa superficie de control va a pasar un fluido. Entonces voy a tener que el fluido está en movimiento. Entonces en mi entrada voy a tener un flujo másico de una sustancia que puede ser agua, puede ser nitrógeno, puede ser un refrigerante, amoníaco. Ese fluido va a tener una presión, una velocidad y una temperatura a la entrada del sistema, de mi volumen de control. Y a la salida va a tener un flujo másico también, una presión, una velocidad y una temperatura. De allí tenemos que aplicar un balance de masa y un balance de energía. Todos sabemos que la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces, la masa que entra es igual a la masa que sale. Aquí la he identificado como ME y un puntico arriba. Eso significa flujo másico a la entrada y MS con el puntico significa flujo másico a la salida. Y recordemos que el fluido está en movimiento. Por ejemplo, en una bomba de agua, yo tengo una masa de agua que está entrando en la succión de la bomba y una masa de agua que está en la salida o descarga. En la bomba la parte de entrada se llama succión y la parte de salida se llama descarga. Entonces, aparte de hacer un balance de masa, yo hago un balance de energía. Yo sé que la energía
no se destruye ni se crea, solamente se transforma. Entonces, cuando yo aplico mi balance de energía, tengo la energía cinética de la cual ya habíamos hablado anteriormente, la energía potencial, tengo la energía térmica, la energía interna, pero también voy a tener una energía adicional que es la energía causada por la presión del fluido a lo largo del volumen de control. ¿Por qué? Porque el fluido está en movimiento. Entonces, cuando hago mi balance de energía, yo voy a tener acá mi energía interna a la entrada, que es la que llamé UE, que es la energía interna a la entrada. Tengo el término de energía cinética en la entrada. Tengo el término de energía potencial, que está relacionado con la altura a la cual está el fluido. Y tengo también un término de la presión multiplicada por el volumen específico. Todo eso multiplicado por mi flujo másico. Y a la salida tengo la misma expresión. Energía a la salida, la velocidad, energía interna, perdón, a la salida, la velocidad a la salida, tengo la altura a la salida y tengo también una presión a la salida. Y todo eso también multiplicado por el flujo másico. Entonces, ¿pero qué sucede? Que en muchas aplicaciones se considera que no hay un cambio significativo en la altura. Por ejemplo, cuando yo aplico un balance de energía y de masa a una bomba, yo considero que la variación en la altura a lo largo de la bomba es despreciable. Entonces, yo me olvido del término de energía potencial. Muy distinto ocurre cuando yo analizo una turbina, sobre todo cuando es una turbina hidráulica. ¿Cuáles son las turbinas hidráulicas, muchachos? ¿Están vivos? La verdad no sé, profesor, ¿qué es? Bueno, una turbina hidráulica es un dispositivo. A ver, ¿turbina tiene idea de lo que es una turbina? Cuando usted le dicen turbina, ¿a qué le suena? Agua, profe. Muy bien. Hidráulico viene de agua. Y turbina es sencillamente, imagínate tú que tengas una rueda de paletas. Eso es en esencia una turbina. Es una rueda con una paleta. Solamente que las paletas no las llamamos paletas, sino que las llamamos álabes. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es circular un fluido, que en este caso es agua, para que esa agua te mueva la turbina. Y tú a esa turbina tú le conectas un eje. Y ese eje va conectado a un generador de electricidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos bastantes turbinas hidráulicas. Tenemos, por ejemplo, en el Bayano, tenemos una central hidroeléctrica y tenemos varias hacia el interior. Por ejemplo, en Cañaza, y en la provincia de Veraguas, tenemos turbinas de este tipo. En Chiriquí tenemos varias también. Entonces, una turbina hidráulica, cuando yo le aplico el balance a la turbina hidráulica, sí me interesa analizar el cambio en la energía potencial, porque generalmente hay una diferencia bastante apreciable entre la altura a la entrada y la altura a la salida. De hecho, lo que te impulsa la turbina es la variación de la energía potencial. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. ¿Preguntas? Entonces, volvemos acá. Entonces, si ya definimos la semana pasada que la entalpía es la energía interna más P por el volumen específico, donde aparece en el término de U y P por volumen específico, vamos a escribir sencillamente H. Además, hemos dicho que vamos a despreciar el término de energía potencial, que es donde aparece la gravedad que multiplica Z, que es la altura, y vamos a despreciar el término de energía cinética. De esa manera, entonces, nuestro balance de energía me queda que el flujo másico a la entrada por la entalpía a la entrada es igual al flujo másico a la salida por la entalpía a la salida. Pero también sabemos, por la primera ley que vimos la semana pasada, que cualquier variación de energía en el sistema es igual al calor menos trabajo. Entonces, de esa manera,
escribimos que la primera ley de la termodinámica para volúmenes de control está dada por el flujo máximo a la salida multiplicado por la entalpía a la salida menos el flujo máximo a la entrada por la entalpía a la entrada, y es igual a la potencia calorífica menos la potencia. Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica para volúmenes de control. Denme un momento, por favor. Muy bien, entonces el calor, el flujo de calor y el trabajo por unidad de tiempo o la potencia se miden en watts, que es joule por segundo, o también kilowatts. Seguramente habrán escuchado el kilowatt en términos de electricidad, ¿no? Que consumimos tantos kilowatts. Pero realmente el kilowatt no es una unidad eléctrica, es una unidad de potencia. Es justamente joule por segundo y se llama así watt en honor al señor James Watt, que fue uno de los primeros inventores que utilizó máquinas de vapor. La máquina de vapor fue inventada aproximadamente en el siglo XVII por James Papin, pero bueno, estaba la de Papin y creo que estaba la de Newcomb, pero fue James Watt quien, digamos, que le dio más popularidad a la máquina de vapor, y de hecho la unidad pues se llama en honor a él. Entonces ahora sí pasemos entonces a ver un ejercicio resuelto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Están vivos, jóvenes? ¿Están por allí hipnotizados? Aquí estamos, prestando atención. Entonces, considere un intercambiador de calor en el cual se usa agua para enfriar refrigerante R134A. Un intercambiador de calor es un dispositivo mecánico en el cual usted tiene dos flujos que pueden ir en sentido contrario o en el mismo sentido de flujo, donde la idea es que entra un fluido frío, entre comillas, y un fluido caliente. ¿Qué va a pasar? Que el fluido caliente le va a ceder su calor al fluido frío. Es un intercambiador de calor. Lo podemos utilizar tanto para calentar como para enfriar. Ejemplo de eso, bueno, también tenemos las torres de enfriamiento. Entonces, en la torre de enfriamiento entra agua caliente y es enfriada por convección natural o por convección forzada. Tenemos R134A, que es el refrigerante más usado actualmente, que es el que usan los automóviles
y utilizan, por ejemplo, los refrigeradores y los aires acondicionados también. Tenemos que el refrigerante entra al intercambiador de calor a 1 megapascal y 60 grados centígrados y sale a 0.95 megapascal y 35 grados centígrados a un flujo de 0.2 kilogramos por segundo. Déjenme corregir esto cada una vez. Mientras que el agua de enfriamiento entra a 10 grados centígrados y sale a 20 grados centígrados. Determine el flujo de agua a través del intercambiador. Entonces, este más o menos es un esquema de la situación. El vapor entra por acá, el R134, perdón. Entra por acá, realiza su recorrido y sale por acá, por este lugar. Mientras que el agua fría entra por acá y sale por acá. Entonces, hay varios tipos de intercambiadores de calor. Si ustedes son curiosos, podrán ver que hay de carcasa y tubo, es el más común. Los hay en flujo paralelo o los hay en contraflujo. Tenemos que en el intercambiador de calor hubo una pequeña pérdida de presión. Entró a 1 megapascal y sale a 0.95 megapascal. Entonces, cuando yo aplico un balance de energía al intercambiador de calor, yo considero que él es un volumen de control. Entonces, dibujo mi superficie de control acá. Acá tengo la entrada del agua, la salida del agua, la entrada del refrigerante y la salida del refrigerante. En este volumen de control no hay trabajo mecánico. No hay trabajo de eje, es decir, no tengo bombas, no tengo compresores, no tengo turbinas. Y esto es así siempre. Siempre, siempre, siempre. En los intercambiadores de calor hay intercambio de calor, pero no hay trabajo mecánico. Además, yo voy a suponer que es adiabático, pues son aislados y no existe transferencia de calor hacia el medio ambiente. Disculpen un segundo. Entonces, como les decía, generalmente esos intercambiadores de calor están aislados y no existe transferencia de calor hacia el medio ambiente. Es decir, todo el calor lo va a recibir el agua. ¿Estamos claros con la idea? Profe. Sí, profe. Entonces, de esa manera yo voy a hacer un balance de energía y de masa. La masa del agua a la salida, que es esta que viene por acá, multiplicado por su entalpía, más la masa del refrigerante, multiplicada por su entalpía que viene por acá, tiene que ser igual a la masa del agua a la entrada, por la entalpía del agua a la entrada, más la masa del refrigerante a la entrada, por la entalpía del refrigerante a la entrada. Entonces, recuerden que la entalpía es energía. Entonces, el agua tiene una energía cuando entra y tiene una energía cuando sale. Si el agua sale más caliente que a la entrada, ¿qué creen ustedes que pasará con la energía? ¿La energía será mayor o será menor? Mayor. ¿Y qué pasa con el refrigerante? También tiene una pérdida de energía, pero la energía, la temperatura, al fin y al cabo, es una medida, digamos, de la energía. Entonces, me voy a las tablas del agua y del refrigerante 134A.
Entonces, generalmente el agua en los intercambiadores de calor se trabaja a baja presión. Fíjense que ahí no me daban datos del agua, de la presión, pero esto se los digo yo. El agua en los intercambiadores de calor se trabaja a baja presión. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con el agua a nivel industrial y en los acueductos y todo eso, uno trabaja con presiones bajas, de 2 a 4 bar. Esa es la presión de trabajo que uno tiene cuando diseña los acueductos y cuando selecciona una bomba para una instalación industrial, a menos que por proceso requiera una presión mayor. ¿Okay? Pero cuando uno yo que he trabajado con esto, seleccionando bombas para plantas industriales y todo lo demás, uno se establece presiones de 2 a 4 bar. Es decir, entre 30 y 60 psi cuando mucho. ¿Estamos claros? Y profe, Entonces, de ahí yo debería irme a las tablas de líquido comprimido. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me voy a la tabla de líquido comprimido, que no la muestro acá, las tablas de líquido comprimido comienzan en 500 kilopascal. Y 500 kilopascal es aproximadamente 5 bar. Entonces, si yo busco estos valores de 200 kilopascal, 400 kilopascal, no me van a aparecer en las tablas de vapor, en las tablas de vapor de líquido comprimido. Entonces, en consecuencia, y además sabiendo que el agua es incompresible, cuando un fluido es incompresible, quiere decir que el volumen específico varía muy poco. Entonces, por ese motivo, cuando yo trabajo con agua en forma líquida, puedo trabajar entonces, aproximar a que se trata de agua en saturación. Entonces, si la temperatura es de 10 grados centígrados, fíjense que la presión de saturación es muy bajita, 1.22 kilopascal. Pero de ahí yo puedo leer la entalpía, que es 41.99. Y para 20 grados centígrados, la presión de saturación también es bajita y puedo leer su entalpía. Entonces, si yo hice este ejercicio, yo me fui a las tablas de líquido comprimido, hice interpolación y todo lo demás, y obtuve que realmente para temperatura de 20 grados centígrados, porque la de 10 no aparece, la entalpía se aproxima bastante bien con este valor. Varía en un decimal, en la centésima. Entonces, en resumen, cuando tenemos líquido comprimido, lo podemos aproximar con la tabla de saturación, diciendo que es líquido saturado. ¿Y por qué? Porque sencillamente los líquidos son incompresibles, es decir, usted tiene que añadirle mucha energía a un líquido para poder hacer un cambio en su volumen específico. Con el refrigerante 134A, sabiendo las condiciones que eran 60 grados a la entrada y 35 a la salida, y teniendo las presiones, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando estoy a 60 grados de la tabla de saturación, veo que la presión de saturación es 1681.8 kilopascal. Cuando estamos a 35 grados, la presión es 0.95 kilopascal. Entonces, a 35 grados, la presión del estado es menor que la presión de saturación. Y a 60 grados, la presión que me dieron, que es de 1 megapascal, que son 1000 kilopascal, también es menor que la presión de saturación.
Entonces, para el agua, tengo que la entalpía a la entrada es 41.99, que la leo de acá, aquí está. Que la entalpía a la salida, que es a 20 grados centígrados, 83,94, que la tengo acá. Pero no he colocado la tabla de vapor sobrecalentado para el refrigerante 134A. Omití colocarla aquí cuando preparé las láminas. Entonces, disculpen ustedes un minuto, que voy a consultar la tabla. No tengo las tablas a mano. Pero bueno, estos valores que les mostré acá son valores para vapor sobrecalentado, por lo que comenté anteriormente. Para una temperatura de 60 grados centígrados, la presión de saturación es de 1681.8 kilopascal. Como la presión del estado es de 1 megapascal, que son 1000 kilopascales, la presión es menor que la presión de saturación. Por tanto, el refrigerante se comporta como vapor sobrecalentado. Lo mismo sucede con la otra temperatura, que es de 35 grados centígrados. Entonces, tengo mis entalpías y posteriormente lo que hago es agrupar. Tengo mi balance de energía acá y me interesa saber el flujo de agua. El flujo de agua es igual tanto a la entrada como a la salida. Entonces acá, todos los términos que contengan masa del agua los agrupamos. Entonces, masa del agua a la salida por entalpía a la salida menos masa del agua a la entrada por entalpía del agua a la entrada es igual a masa del refrigerante a la entrada menos la masa del refrigerante a la salida por su entalpía. Entonces, el flujo de agua es el mismo a la entrada y a la salida, igual que el refrigerante. Siempre el flujo de agua que sale es el mismo que entra, y también para el refrigerante. Entonces, de esta expresión que está acá, voy a despejar el flujo de agua, que sería igual a la entalpía del refrigerante a la entrada menos la entalpía del refrigerante a la salida, entre la entalpía del agua a la salida menos la entalpía del agua a la entrada y multiplicada por el flujo masa del refrigerante. Eso me da 0.92 kilogramos por segundo. Veamos otro ejercicio. Les queda a ustedes verificar que los valores que yo he obtenido en las tablas, ir a las diversas tablas y validar que los valores que yo les estoy dando son los valores correctos. Problema número 2. Un compresor es un dispositivo que añade energía a un gas. ¿Y para qué yo le añado energía a un gas? Porque para un proceso necesito manejar diversas presiones o temperaturas. Entonces, en este caso, tengo una planta con un compresor de dióxido de carbono o CO2, donde la succión tiene una temperatura de 280 grados. Recuerden que la succión es por donde entra el fluido al compresor, y 100 kilopascales. Es decir, esto está a condiciones 100 kilopascales, condiciones de una atmósfera. Y la velocidad es despreciable. Si en la descarga del compresor el aire sale a 25 metros por segundo, 1100 kilopascal y 500 Kelvin de temperatura, para pasar a un intercambiador de calor donde sale a 350 Kelvin, determine el calor expulsado en el intercambiador de calor si la potencia del compresor es de 50 kilowatts. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. Cuando yo ingreso un gas a un compresor, si es por ejemplo aire,
el aire, ¿dónde lo tomo yo? Del medio ambiente. En el medio ambiente, el aire tiene humedad. ¿Qué sucede? Cuando yo tomo un volumen a la entrada y lo comprimo desde una presión de, por ejemplo, desde 100 kilopascal hasta 1100 kilopascal, yo estoy comprimiendo ese volumen 11 veces. Entonces, cuando hago esa compresión, estoy concentrando también la cantidad de vapor de agua. Y como también en el proceso se añade calor al sistema, o sea, hay un incremento de temperatura, entonces hay un proceso de condensación en el cual el aire va a tener trazas no, mejor que va a tener humedad, agua en forma líquida, y yo no quiero tener agua en forma líquida en mi proceso, y tampoco quiero que esté tan caliente. Entonces, yo ingreso ese aire a través de un enfriador y luego a través de una serie de filtros. ¿Y eso para qué? Para que al retirar calor al aire, yo también elimino agua. Y aparte de eso, yo paso esto por una serie de secadores, por unos filtros y por purgas. ¿Para qué? Para tratar de que el aire esté lo más seco posible, es decir, libre de humedad. Entonces, en este problema tenemos dos aplicaciones. Vamos primero a revisar el compresor y consideramos con esta línea punteada que él es un volumen de control. Entonces tenemos unas condiciones a la entrada y unas condiciones a la salida del compresor. Entonces, además de eso, generalmente los compresores y las turbinas y las bombas son adiabáticas. Es decir, no hay generación de calor. Entonces consideramos esto, el compresor es adiabático. Si el calor es cero, cuando aplico un balance de energía a un compresor. Por tanto, aplicando la primera ley, perdón, de la termodinámica, el flujo másico se multiplica todo esto que está acá, que sería la entalpía a la salida del fluido más el término de velocidad, es decir, la energía cinética, menos la entalpía a la entrada, va a ser igual al calor menos el trabajo. Donde esto es potencia calorífica y esto es la potencia. Como el calor es cero, me queda esta ecuación solamente en términos de la entalpía y del trabajo, que es lo que tengo acá. No me dieron dentro de los datos cuál es el flujo másico del CO2, pero tengo las condiciones a la salida, a la entrada y la velocidad. De esa manera puedo calcular el flujo másico del CO2. En el estado 1 tengo una temperatura de 280 K y una presión de 100 kilopascal. Y en el estado 2 la temperatura ha subido a 500 y la presión es de 1100 kilopascal. Entonces, podemos asumir que el CO2 o dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como también lo suelen llamar, es un gas ideal. ¿Por qué? Debemos revisar las tablas de constantes críticas. Cuando revisamos las tablas de constantes críticas, que eso es tarea que ustedes tienen que hacer, vemos que la presión crítica del CO2 es de 7.38 megapascal y la temperatura crítica es de 304.1 Kelvin. 7.38 megapascal son 7.380 kilopascales. Entonces, ¿qué presión es mayor? ¿100 o 7.380? ¿Qué presión es mayor? 100 kilopascal o 7.380 kilopascal. La de 7000, ¿no? Correcto, la 7.380. Entonces, como la presión del gas
es mucho menor que su presión crítica, pues tranquilamente puedo asumir que es un gas ideal. Y en el modelo de gas ideal, si la presión es mucho menor que la presión crítica, tranquilamente puedo trabajar el gas como un gas ideal sin importarme el valor que tenga la temperatura. Para el estado 2, aunque la temperatura sea de 500 K, tengo una presión de 1100 kilopascal, que también es mucho menor que 7380. Por tanto, también puedo trabajarlo como un gas ideal. Y además, también en el estado 2 la temperatura es mayor que la temperatura crítica. Porque la temperatura crítica es 304.8, perdón, 304.1 Kelvin, y la temperatura 2 es de 500 K. Entonces, no hay problema, también puedo trabajar con un gas ideal. Para gases ideales, y lo he resaltado acá, la entalpía solo es función de la temperatura. Vamos a ver por qué ocurre eso. La entalpía ya dijimos que se define como la energía interna más P por volumen. Pero la energía interna es función de la temperatura. Y del modelo de gas ideal, vemos que P por volumen es igual a R por T. Por tanto, este término P por V es igual a R por T. Y R por T es la constante del gas multiplicado por la temperatura. Entonces, sabiendo esto, ahora me voy a las tablas del CO2 como gas ideal, que es la tabla A.8. Ustedes las tienen, yo se las compartí. Vemos que a 350 K vemos la entalpía. Vemos que a 300 K la entalpía es 214.38 y que a 500 K la entalpía es 401.52. Pero me dieron fue la temperatura en el estado 1, que es 280. Entonces, ¿qué hago? Si tengo 250 y 300 y quiero hallar un valor intermedio que es 280, hago un proceso de interpolación lineal. Eso le queda a ustedes como tarea. Y se van a dar cuenta que la entalpía para 280 grados, para 280 Kelvin, perdón, es de 197,60. También tengo que la velocidad en el estado 2 es 25 metros por segundo y la llevo a kilómetros por segundo. Y la llevo a kilómetros por segundo porque trabajo la energía en kilojoules. Fíjense que la entalpía, las tablas me la dan en kilojoules. Entonces, si yo tengo esto en kilojoules, tengo que trabajar la velocidad en kilómetros, no lo puedo trabajar en metros. Además, el trabajo está en kilowatt también, porque el trabajo me lo habían dado como parte del enunciado. Pero no lo coloqué. Si el trabajo me lo daban en el problema, a mí se me olvidó colocarlo en el enunciado. Entonces, flujo másico va a ser igual al menos el trabajo, pero el trabajo, como es trabajo añadido, tiene también signo negativo. Entonces, menos por menos se convierte en más. Este es el valor de la entalpía en el estado 2, este es el valor de la entalpía en el estado 1, y acá tengo el término de la energía cinética, que es 0.025 elevado al cuadrado dividido por 2. Cuando yo saco esta cuenta, veo que este término es muy pequeñito, es de 0.3125 joule, o sea que es despreciable. Entonces, el término de la energía cinética es despreciable, eso me lo dieron allí como dato, pero realmente es despreciable. Entonces, ya tengo el flujo másico, que es este valor que está acá, 0.245 kilogramos por segundo. Y ahora me voy al intercambiador de calor, donde tengo estas líneas punteadas rojas para indicar que este es mi nuevo volumen de control. En el intercambiador de calor no hay trabajo mecánico. Entonces se considera que el trabajo es igual a cero. Pero si hay intercambio de calor. ¿Por qué? Porque la idea es enfriar ese aire, enfriar ese gas.
y que ese calor después sea transferido al medio ambiente. Entonces, las condiciones a la entrada ya la tenemos porque es el mismo CO2 que ingresa a 500 Kelvin. Y también tenemos las condiciones de salida del intercambiador de calor, donde la temperatura es de 350 Kelvin y la presión es de 1100 kilopascal. Siempre hay pequeñas pérdidas de presión, pero en el caso de los gases es despreciable. Vimos en el ejemplo anterior que cuando el líquido pasaba por el intercambiador de calor había una pérdida de presión. Pero en los gases las pérdidas de presión son despreciables, sobre todo cuando son tramos tan cortos. Un intercambiador de calor hace un recorrido corto el gas. Entonces, veamos. Cuando la presión es de 1100 kilopascal y la temperatura es de 350 K, también asumo que es un gas ideal. Porque, ya lo dijimos anteriormente, 1100 kilopascal es mucho menor que 7380 kilopascal, que es la presión crítica. La temperatura también es mayor que la temperatura crítica. Entonces, me voy a las tablas anteriores, que son las tablas del CO2 como gas ideal. Leo la temperatura para 350 K, que es 257,90. Ahí está. Ahora aplico mi ecuación. Si el calor es lo único que hay, la única variación de energía va a estar en forma de calor porque no hay trabajo, entonces el calor va a ser igual al flujo másico por la entalpía de la salida menos la entalpía de la entrada. Además, no hay cambio de velocidad a lo largo del intercambiador de calor. Con todo esto, determino que el calor es igual a menos 35,19 kilowatts. Y esto es correcto, el signo negativo. ¿Por qué? Porque el calor está saliendo del sistema. Y recuerden ustedes que el calor es positivo cuando se añade calor al sistema, pero es negativo cuando sale del sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Pregunten si tienen dudas. Miren que esto es bien importante. En la tarea tienen ejercicios de este tipo. Y por supuesto que estos son ejercicios tipo examen. Tenemos un siguiente ejercicio. Se tiene una bomba sumergible que extrae agua de un pozo y debe bombearla a razón de 1,5 kilogramos por segundo a un tanque presurizado. El manómetro de ese tanque marca 400 kilopascal. Ese tanque está a 15 metros por encima de ella, es decir, de la bomba. Asumiendo que la bomba es adiabática y que la velocidad a la succión es la misma que a la descarga, que en la succión el agua está a 10 grados centígrados y 90 kilopascal, que la temperatura permanece constante y que la tubería de descarga tiene un diámetro de 0,04 metros, determine la potencia de la bomba. Entonces, me dice que es una bomba sumergible. Las bombas sumergibles son muy utilizadas en pozos profundos para extraer agua. Me dan el flujo másico de la bomba. Me dicen que ella debe descargar a un tanque presurizado que está 15 metros por encima de ella. Me dicen que ese tanque tiene una presión manométrica de 400 kilopascal, que la velocidad a la succión es la misma que a la descarga, y también me dan el diámetro de la tubería. Me piden determinar la potencia de la bomba. Entonces, aquí en este caso, vamos a tomar la bomba y la tubería de descarga como un volumen de control. Es decir, que el agua va a entrar por acá, por la succión de la bomba, y que la salida no la voy a, la salida la voy a considerar que donde ella descarga el tanque, que está a una altura de 15 metros. Entonces, en este caso, sí es importante en términos de energía potencial. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de altura apreciable, son 15 metros. ¿Sí? Entonces yo planteo mi primera ley de la termodinámica. En este término va a quedar el calor y el trabajo. Ya sabemos que el Q es cero. ¿Por qué? Porque la bomba es adiabática.
Es decir, la bomba no intercambia calor con el medio ambiente. Todo el calor que se genera en el proceso lo va a recibir el fluido y se va a manifestar como un incremento en la entalpía del fluido. Entonces, el flujo másico por la entalpía a la salida, que es H2, más el término de energía cinética, más G por Z2, donde Z2 es la altura de descarga, que son 15 metros, menos el flujo másico a la entrada, que es el mismo flujo másico a la salida, por la entalpía que tiene el fluido a 10 grados centígrados y 90 kilopascal, más el término de velocidad, más el término de energía potencial es igual a el trabajo. Pero el trabajo aquí viene con signo negativo. Como la velocidad no cambia, entonces no hay cambio en la energía cinética. Esto es importante. Entonces este término que está acá, multiplicado por el flujo másico, se va a cancelar con el término de acá, con el flujo másico. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, al grupo término semejante, entalpía con entalpía, H2 menos H1. Gravedad por Z2 menos gravedad por Z1. Aquí podemos suponer que la altura a la entrada es 0. Yo pongo mi sistema de punto de referencia acá. Entonces esta Z1 es 0. Y realmente me va a interesar es Z2 que es 15. O mejor dicho, la diferencia de altura. La diferencia de altura entre uno y otro es 15 metros. Es lo que me interesa saber. Y eso va a ser igual a el trabajo, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a corregirlo una vez esto que está acá. Muy bien. Entonces, como les decía, el término de energía cinética se cancela, pues las velocidades son iguales, y eso me va a quedar igual, todo eso puede ser igual al trabajo. Con las condiciones de entrada, que la presión es de 90 kilopascal, de temperatura de 10 grados centígrados, obtengo la entalpía, que es la entalpía en saturación a 10 grados centígrados. Pues como vimos en el primer ejemplo, los líquidos son incompresibles, entonces hay muy poco cambio del volumen específico. Entonces, volumen específico 1 igual a volumen específico 2. La presión 2 es la presión manométrica más la presión absoluta, 500 kilopascal. T2 es igual a 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque me dijeron que considerara que el proceso
No, en el proceso en la bomba no había cambio de temperatura. Entonces, H2 menos H1 es igual a P2 menos P1 por V1. ¿De dónde viene esta expresión? Vamos a ver. Dijimos que este término se ha cancelado y que solamente nos quedaba el término de la energía potencial, que es G por Z2 menos Z1, que ese valor es 15. H2 menos H1 es igual a P2 menos P1 por volumen 1. ¿Por qué? Porque recordemos entonces que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Cualquier variación en la entalpía, yo puedo decir que es la variación en la presión multiplicada por el volumen. Ya tengo la entalpía 1 y como tengo el cambio en las presiones, puedo tener la entalpía 2. Entonces, la entalpía en el estado 2 la calculo, aplico el término de energía potencial. Fíjense ustedes una cosa acá. La entalpía 2 es 42.08 y la entalpía 1 es 41.99. El cambio de entalpía es muy pequeño. Y es muy pequeño, ¿por qué? Porque sencillamente el cambio del volumen específico es muy pequeño. Y así el cambio de presión sea considerable desde 90 hasta 500, el cambio de volumen específico es muy pequeño. Por eso esta variación de entalpía es pequeñita. Y aquí lo que más importa es el término de energía potencial, que son los 15 metros de altura. Entonces, multiplico 9.81 por 15 y lo debo dividir por 1000. ¿Por qué lo debo dividir por 1000? Porque la altura está en metros y como la energía está en kilojoules, debo llevar también la unidad de longitud a kilómetros. Al final me da que la potencia de la bomba es de 840 watts. El signo negativo indica que el trabajo debe ser suministrado al sistema. Es decir, las bombas, para que las bombas funcionen, hay que conectarlas a un motor y ese motor pues le añade energía a la bomba y la bomba le da la energía al fluido. Generalmente las bombas las vamos a ver que se venden en HP, es decir, caballo de potencia, horsepower. ¿Sí? Un HP es igual a 745.7 watts. Entonces, cuando yo convierto estos watts en HP, tengo que la potencia requerida será de 1.13 HP. Entonces, cuando me vaya a comprar la bomba, si no consigo una bomba de 1.13 HP, me compro una bomba de 1.25 HP o de 1.5. Este problema también lo podemos resolver aplicando la ecuación de Bernoulli generalizada, la cual es fundamental en mecánica de fluidos para líquidos. Entonces, tomamos el mismo volumen de control, la energía que aparece en la ecuación de Bernoulli son la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial. Añado aquí el trabajo porque el trabajo está ingresando al sistema. Lo añado acá. También lo puedo añadir de aquel lado, pero lo puse acá. Si lo añado de aquel lado, acuérdense que esto tiene que estar para acá y bla, bla, bla. Pero bueno. Y en el estado 2 tengo una presión 2, una velocidad 2 y una energía potencial 2. P1 y P2 son las presiones, la succión y las descargas. Esas ya las tengo. P1 vale 90 y P2 vale 500. Rho es la densidad del agua, G es la gravedad, W con punto es la potencia que aporta la bomba. Aquí lo que hago es despejar. La potencia de la bomba sería igual a toda. En ese caso, la Z es la altura. Sí, señor, la Z es la altura. Y lo llamamos Z para no llamarlo H. ¿Por qué? Porque H es la entalpía. Eso para no confundir, en termodinámica lo llaman Z. En mecánica de fluidos pueden llamarlo Z o pueden llamarlo H. ¿Okay? Entonces, cuando resolvemos este problema aplicando la ecuación de Bernoulli, nos da que la potencia es 835 watts.
Y por supuesto que es mucho más fácil resolverla aplicando la ecuación de Bernoulli porque no hay que buscar información en las tablas ni nada por el estilo. ¿Han visto mecánica de fluidos? Creo que no. Creo que mecánica de fluidos no es requisito para termodinámica. Vamos con el ejemplo 4, donde tenemos una turbina de vapor que es alimentada por dos calderas diferentes. De la primera caldera recibe 5 kilogramos por segundo de vapor a 3 megapascales y 700 grados centígrados. De la otra caldera recibe 15 kilogramos por segundo a 800 kilopascal y 500 grados centígrados. En la salida se tiene una calidad de 96% y 10 kilopascal. Suponiendo que la turbina es adiabática, calcule la potencia que aporta la turbina. Entonces, como les dije anteriormente, siempre se supone que las bombas son adiabáticas, que las turbinas son adiabáticas y que los compresores son adiabáticos. También se supone que los intercambiadores de calor son, no realizan trabajo mecánico. ¿Okay? Entonces, primero lo que hacemos es aplicar el flujo, el balance de flujo de masa. La masa entra por 1 y por 2. Es igual a la masa de salida. Entonces, la masa 1 más la masa 2 es igual a la masa 3. O mejor dicho, los flujos de masa. Flujo de masa 1 y flujo de masa 2. Ahora aplico mi primera ley de la termodinámica. La masa a la salida, o mejor dicho, el flujo másico a la salida por la entalpía a la salida, aquí está, menos el flujo másico a la entrada por la entalpía de entrada. Aquí hay que tener mucho cuidado. El fluido en la entrada 2 tiene una energía diferente a la entrada 1. Entonces sería su masa, flujo másico 2 por entalpía 2 más flujo másico 1 por entalpía 1 es igual a Q menos W. El calor es 0 porque dijimos que es adiabático y nos queda solamente el término del trabajo realizado por la turbina, por la potencia, porque esto es W con punto. Ahora determinamos los valores de H para cada estado. Entonces, nos vamos a la tabla de saturación. 3 megapascal, son 3000 kilopascal. Vemos en tabla que para 3000 kilopascal la temperatura de saturación es 233.9 y me dicen que el vapor entra a 700 grados centígrados. Por tanto, la temperatura de ese estado es mayor que la temperatura de saturación. Por tanto, es vapor sobrecalentado. Para el estado 2, observamos la tabla de saturación. Vemos que la temperatura es 800 kilopascal, la presión, 800 kilopascal, me da que para ese valor la temperatura de saturación es 170.43. Si la temperatura es de 500, también es mayor que la temperatura de saturación. Por tanto, también estamos en vapor sobrecalentado. Para el estado 3, me dice que tengo una calidad de 96%. Cuando tenemos calidad, es vapor saturado. Y ese vapor tiene una parte en vapor, mejor dicho, ese estado tiene una parte en vapor y una parte la tiene en forma de líquido. En general, a la salida de las turbinas hay vapor a baja presión. Pues la energía del vapor se usa para generar trabajo. Imagínense ustedes, por una parte entra el vapor a 800 kilopascal y por la otra entra a 3000 y la salida es a 10 kilopascal. Quiere decir que ese vapor ha perdido casi toda la energía de presión. Y esa es la idea. La idea es que el vapor salga a una presión baja porque después yo lo voy a condensar. Y ese vapor condensado pues se convierte en líquido. Y ese líquido lo voy a recoger y lo voy a volver a bombear para que vuelva al sistema. ¿Y eso por qué se hace así? Porque el agua de calderas es un agua muy costosa.
el agua de caldera hay que tratarla para eliminarle impurezas, para eliminarle dureza y toda. O sea, es todo un proceso de generar agua para una caldera. Hay que tratarla para eliminar sólidos de suspensión, para bajar la dureza. Es decir, tiene unas especificaciones que cumplir el agua para las calderas, porque si no me va a dañar la caldera internamente. Para el estado 3, voy la tabla de saturación, aquí está, a 10 kilopascal, la temperatura es de 45.81 y tengo que la entalpía está entre 191,81 para el líquido en saturación y 2584,63 para el vapor saturado. Como la calidad es de 96%, yo con este valor de la calidad y con esta expresión que está acá, voy a despejar H, que es la entalpía para el estado. HFG lo leo de la tabla, que es la diferencia entre la entalpía de vapor y la entalpía del líquido saturado, que sería 2584 menos 191, que es lo que me da 2392. HF es 191,81. Despejamos H igual a HF más X por HFG y me da que la entalpía en ese caso es 2488,92. Tengo la entalpía del estado 3, pero no tengo la entalpía del estado 1 ni del estado 2. ¿Por qué? Porque esa la tengo que buscar en las tablas de vapor sobrecalentado. Cuando tengo una presión de 3000 kilopascal y una temperatura de 500 grados centígrados, leo que la entalpía, la temperatura es 700, y está 700. Para 700 grados y 3000 kilopascal, mi entalpía vale 3911,72, que es el valor que está acá. Para 800 kilopascal y 500 grados centígrados, la entalpía es 3480,60. Ya tengo las entalpías. Vuelvo a mi ecuación de la primera ley. Entonces, el flujo M3 es la suma de M1 más M2, que sería 20, el flujo a la salida de la turbina. Ese flujo multiplicado por la entalpía me da 49.778,4. Este flujo es 5, que es el flujo de la entrada 1 por la entalpía, que es este valor que está acá. Le sumo esto que está acá, que es la masa por la entalpía. Saco mis cuentas. Y aquí me da un valor negativo. Menos entre menos es más. Y me da que la potencia de la turbina es de 21.980 kilowatts. Entonces, el trabajo de una turbina siempre va a ser positivo. Aunque el signo de acá sea negativo, este signo de acá, como esta diferencia, ya aquí se ve que este número es 71.000 aproximadamente, y este es 49.000, aquí me va a dar un número negativo. Menos entre menos me da más. Y bueno, jóvenes, eso es todo lo que traje para el día de hoy. Por favor, quiero que hagan las preguntas, si tienen preguntas, inquietudes que las manifiesten, porque ya como ustedes saben, la semana que viene vamos a tener el examen. Profesor, quería consultarle si sería posible que nos envíe problemas resueltos, así como ejemplos, pues, porque para mí se me hace un poco difícil entender cuando lo pone en diapositivas, es más fácil si está como escrito a mano. Entonces no digo que sea como específicamente resuelto por usted, pero quizás que encuentre en internet o algo así que no sea útil como ejemplo, pues. 5 personas esperando en sala de espera, permanentemente, disculpen. Sí, bueno, como les decía, esto es uno de los problemas de este sistema. También para mí no es muy agradable tener que dictar la clase con diapositivas porque me gusta escribir en la pizarra. Lo que puedo hacer es buscar algunos videos tutoriales de ejercicios de este tipo y compartírselos. ¿Okay? Yo realmente que tenga tiempo yo de preparar más, sentarme
a resolver más ejercicio, pues no tengo mucho tiempo, la verdad. ¿Y cómo van con las tareas, por cierto? Entonces tengo una consulta Sí. respecto a la tarea. Ok, los problemas se realizan, usted dijo que con la tabla del sistema internacional, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿hay algunos ejemplos para guiarnos de los problemas? Sí. Están los ejemplos de las clases. Sí, las he subido todas, ¿verdad? ¿Cómo? Usted ha subido todas las clases. Sí. Recuerden que como no he podido subir las clases a los módulos, me ha dado demasiados problemas, las he tenido que subir en forma de avisos. Entonces, en forma de avisos están todas las clases. De hecho, la clase de hoy voy a hacer las correcciones que acabo de detectar cuando le estaba dando las clases a ustedes y voy a compartirla también. Y bueno, ya que me lo han solicitado, voy a buscar algunos tutoriales de ejercicios respecto de termodinámica donde sí hay profesores que resuelven los ejercicios en la pizarra y es mucho más fácil para que ustedes entiendan. Profesor, y en el caso de que entreguemos las tareas a su correo y no a la misma plataforma, ¿no habrá problema a la hora de subir las notas después? Recuerden que la plataforma es para compartir y yo revisar. La estoy pidiendo a mi correo porque no me ha sido posible en la plataforma. Entonces, la tarea debe venir al correo, en ese caso. Puedo hacer una consulta, otra más. Es que yo le escribí un correo, pero usted nunca me respondió. Caramba, eso sí que está raro que me lo haya respondido, pero bueno. Dígame de Y qué es se que le trataba. estaba preguntando del parcial que usted dice. El parcial es el 16. Sí, ¿Y cómo vamos a hacer el parcial? ¿Será en el Moodle o cómo es? bueno, para el parcial nos vamos a reunir nuevamente por acá por Teams y yo les compartiré el link del parcial por chat. Entonces, ¿Cómo dijo? Ese día del día del parcial tienen que ser bien puntuales porque el examen tiene una duración determinada. Pero eso, ¿y cómo hacen los estudiantes que no pueden atender a la clase? Buena pregunta. Porque yo lo había comentado inicialmente, pues en este momento yo estoy trabajando, entonces a veces tengo disponibilidad, a veces no puedo ni mirar la pantalla, pues. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso, pues? Bueno, miren, si hay que hacer el cambio de hora para los exámenes, solamente los exámenes, porque yo también tengo clases en las noches, ¿cómo se llama? El día miércoles. Si ustedes quieren que cambiemos la hora para el día del examen, no hay ningún problema. Pero sí, y solo si todos están de acuerdo y nadie pone ninguna objeción. ¿Ok? Buenos días. Bueno, en ese caso, yo estoy de acuerdo con la compañera porque yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde todo, de lunes a viernes, entonces se me complica. Claro. Si cambian el horario, para mí obviamente me va a Sí, convenir el horario. le conviene para que Me estén conviene. tranquilos en el examen. ¿Ok? Lo Profe, otro ¿y que qué tengo, horario sería? Por ejemplo, disculpe. bueno, sería, sería en la noche, ¿Qué día en la noche? el mismo miércoles. ¿Y cómo a qué hora? ¿De qué hora a qué hora? Profe, ajá, una consulta, porque hay otros que tenemos ese mismo día en la noche con otra materia, Clase. otro parcial. Wow. Sí, ese es el Tienen, detalle. el próximo miércoles tienen otro parcial de otra asignatura. Yo, por ejemplo, sí, tengo uno con usted en la mañana y en la noche con telemática. Caramba.
Entonces, este sistema no es tan fácil como se pensaba. Al parecer La me universidad. comentaron, me comentaron ustedes mismos, creo, o algunos de otras secciones, que el sistema les permitió inscribir y no tomaba en cuenta cuando se había choques de horarios. Bueno. Es que, profesor, la mayoría estamos, por lo menos en mi caso de biomédica, nosotros hemos tenido que adoptar un horario que ni siquiera es el horario que da la plataforma porque los profesores no pueden o hay choques de materias o hay demasiados estudiantes de muchas carreras. O Bueno, sea, yo en lo personal yo había pedido que me dieran solamente horas de noche y me dieron esta hora en la mañana, que tampoco me conviene mucho. Pero bueno, de hecho yo por la cuestión de la presencia, o sea, de que supuestamente es semipresencial, yo había visto que el horario, nosotros tenemos uno inicial y ahora cambiaron el horario y en la plataforma ahora parece que todas las materias tienen 2 horas. mm, No sé cómo es eso, pero bueno. bueno, la verdad que no le sé decir. Bueno, disculpen, voy a cancelar la grabación porque ya terminamos la clase y para todos no seguir conversando, pero voy a tener la grabación.